gobierno y la oposición inician el diálogo, mientras los precios de los libros, ay, 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 por las nubes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme en Primer Plano. Gracias, como siempre, por estar nuevamente compartiendo en este espacio donde buscamos mantenerlo informado de los hechos que se registran en el país y el resto del mundo, y más que la información pura y simple que hay detrás de cada acontecimiento. Miguel Susana no está con nosotros, está en el extranjero. En el transcurso de la semana haremos contacto con él, ya que cumple compromisos profesionales en los Estados Unidos. Hoy, indudablemente que la noticia del día es el inicio del diálogo entre el gobierno y los partidos de oposición o los partidos que tienen fuerza representativa en el Congreso Nacional. Hoy el inicio de ese diálogo busca marcar la ruta de lo que serán las pláticas, de lo que serán las conversaciones para llevar a cabo las reformas que plantea el presidente Luis Abinader para tener un Estado más moderno, para tener un Estado más adecuado a la realidad que vive la sociedad actualmente. Lógicamente, ese diálogo, hay temas que son muy espinosos, hay que mostrar la mejor sonrisa para ese diálogo porque el optimismo es lo primero que debe primar, aunque son muchas las reformas, los diálogos tradicionalmente siempre duran mucho tiempo y los resultados no siempre son favorables. Por ejemplo, en los últimos años se intentaron 3 diálogos, fue el diálogo con el tema de todo lo que ver del 4% por la educación, eso sí se logró. El diálogo sobre el pacto eléctrico no se logró nunca. En lo que fue la reforma al sistema electoral duró años y después resultó todo un desastre, pero vamos a llenarnos de optimismo y vamos a ver lo que trae ese inicio de las pláticas del diálogo. Vamos a ver una historia al respecto. Aunque el conjunto de reformas propuesta por el presidente Luis Abinader incluye a 12 sectores fundamentales de la vida social, los representantes del gobierno incluyeron en los debates una 13ª modificación que abarca la ley de partidos y el régimen electoral en respuesta a una propuesta del Foro Permanente de Partidos Políticos que encontró el respaldo de otros partidos. El espíritu del gobierno dominicano está plasmado en las notas que los invitamos a este encuentro. No tenemos agendas más que esa. No tenemos formas, la queremos construir junto a ustedes. Con la experiencia que sé que tienen los miembros de este consejo y muchos de ustedes que tienen un recorrido y que han participado en otros momentos como este, podemos tener todos el grado de tranquilidad de construir las formas de salir hacia adelante. Fue notoria la buena voluntad de todos los presentes de participar en el proceso y presentar de manera proactiva aportes en beneficio de la República Dominicana. En el primer encuentro de este diálogo que coordina el Consejo Económico y Social, las organizaciones políticas pidieron al gobierno ser el primero en poner sobre la mesa las iniciativas que servirán como punto de partida para las discusiones, petición que fue acogida. Nos gustaría, por ejemplo, que el gobierno nos presente un documento para la discusión de cada tema. Nos gustaría conocer. Igualmente, nos gustaría que se produzca por parte del gobierno un documento de la metodología para la discusión de cada tema. Creo que sí le corresponde al gobierno dominicano recoger los diferentes planteamientos que han tenido los gobiernos anteriores, lo que se tienen en este momento, al propio Consejo, cuya ley
le atribuye también orientar en ese sentido para entregarnos documentación, como el conjunto de la Fuerza del Pueblo, pero incluso Guillermo Moreno también y otros más, y a partir de ahí, en las mesas temáticas, empezar la discusión. Muchas veces el diálogo es un artificio que usan los gobiernos para entretener, para distraer. Esta vez el espíritu que uno siente es que el diálogo es para avanzar. Asimismo, el opositor Partido de la Liberación Dominicana advirtió que el Consejo Económico y Social es un organismo de consulta del Poder Ejecutivo y que las propuestas consensuadas en este diálogo deben ser discutidas en el Congreso Nacional. En el encuentro se acordó crear mesas de trabajo especializadas para el estudio de las reformas y se pautó para el miércoles 15 de este mes la próxima reunión. Rosalba Escalante, EN Televisión. Gracias a Rosalba. Realmente el miércoles 15 se daría la segunda convocatoria y se espera que a partir de ahí, como les decía, se establezca la ruta, se entregue la documentación, se determine cómo van a ser las discusiones. Vamos a ver una historia que nos preparó Lenzi Alcántara sobre la reacción en torno a las reformas. Las reformas al sector eléctrico, agua, Policía Nacional, salud, seguridad social, calidad educativa y otros son los ejes de discusión en el diálogo nacional que inicia este lunes por convocatoria del presidente Luis Abinader a fin de mejorar las debilidades de esos sectores. Algunos ciudadanos entrevistados por este equipo de prensa están esperanzados en que los resultados de ese encuentro sean halagüeños para el país. Bueno, yo espero que lleguen a un acuerdo satisfactorio para la ciudadanía, que todos estemos conformes y que los partidos políticos se unan todos y se sacrifiquen en algo, porque los partidos políticos en nuestro país en la actualidad no quieren sacrificarse nada de nada. Bueno, vamos a esperar a ver que sea algo que resulte bien para el país. Es decir, muchas cosas buenas esperamos. Y que todos marchen bien, en paz y en tranquilidad, como se debe de hacer. Que hayan ayuda, o sea, para todos aquellos que verdaderamente necesitan que el gobierno actúe. Mientras que otros opinan que debido a las diferencias entre los partidos de oposición con el gobierno, de allí no saldrá ningún acuerdo satisfactorio. Para mí, ahí no va a haber ningún acuerdo. Pues cuando dice Abinader que es para modernizar el país, la modernización de este país comenzó en el 96-2000, cuando Leonel Fernández. Yo espero que sea un diálogo que sea en beneficio para la población, porque si en perjuicio de la población no vale la pena el diálogo. El nudo gordiano del encuentro ha sido la reforma constitucional a la que el primero en oponerse fue el exmandatario y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien alegó que no es necesario tocar la Carta Magna para blindar al Poder Judicial. Mientras que el presidente Luis Abinader aseguró que no aceptará ni apoyará ningún cambio en la Constitución sobre la elección presidencial. Lenzi Alcántara, EN Televisión. Bueno, ahí estaba la reacción de la gente común, la gente que al final y al cabo carga con toda la responsabilidad de lo que son las reformas, que la reforma se habla de la Constitución, esa es la que provoca mayor preocupación, mayor sospecha, ya que indudablemente los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana de una forma u otra han tratado de adecuar la Constitución a convertirla en una especie de traje para usarla a su manera. Por eso mucha gente tiene la suspicacia al respecto. Ahí está la reforma fiscal, que esa también preocupa porque es una reforma que podría impactar directamente en los bolsillos y en los más pobres. Se habla de aumentar algunos impuestos, pero la pregunta es, ¿quién cargará con esa responsabilidad? ¿Quién pagará los platos rotos? Regularmente, quien paga los platos rotos es el que menos recursos tiene, que es la población. Vamos a ver una historia también de Jonan González, que nos muestra la reacción en el Congreso, porque como bien decían ahí en las intervenciones que hemos visto, si es cierto que en ese diálogo está la concertación
y los partidos bajarían línea a sus legisladores, hay que tener pendiente que el escenario constitucional para cualquier reforma es el Congreso Nacional. Ante la advertencia hecha por el presidente de la República de que en una eventual modificación de la Constitución no aceptará ni apoyará modificaciones al artículo 124 que trata lo concerniente a la elección presidencial, diputados PLDistas recordaron que es en el Congreso Nacional donde se materializan las reformas. De manera particular, el diputado Sócrates Pérez adelantó que en caso de que el expresidente de la República, Danilo Medina, se muestre interesado en aspirar nuevamente a la presidencia, haría lo que esté a su alcance para modificar el artículo transitorio de la Carta Magna que se lo impide. En el caso de Danilo fue a la única persona que le aplicaron la Constitución a él solo. Pero Danilo no ha mostrado interés en volver a ser presidente, ya eso estaría de parte de él. Si él está interesado en volver a ser presidente y se somete a una reforma constitucional, nosotros no tendríamos más que apoyarle aquí en el Congreso como PLDista. Primero, sería un absurdo el presidente propiciar una reforma donde él mismo y nosotros los acompañamos, y lo hizo también Leonel Fernández, frente al Congreso Nacional, impidiendo que se haga una reforma exclusivamente para favorecer a una persona, y menos la reelección presidencial. Los PLDistas consultados saludaron las intenciones del mandatario de impulsar reformas y aprobación de leyes para mejorar la Policía Nacional, el uso del agua, la independencia de los poderes públicos y la manera de recaudar impuestos, pero esperan que la seguridad ciudadana y el tema electoral sean parte del diálogo del liderazgo político. Y en términos personales espero, una de esas dosis que no estaba, es que se incluya el tema de la seguridad ciudadana. Es un tema que a todos los dominicanos, hoy vimos también que un sector de la iglesia así lo expresó, y es un tema que así todos los dominicanos nos afecta, y en particular en San Cristóbal. Tenemos un caos en San Cristóbal con el tema de la delincuencia común, y ustedes han visto que se ha transferido ya en un proceso de desapariciones de ciudadanos que también nos llama a una enorme preocupación. Por su lado, diputados PRMistas recomendaron a la sociedad valorar las intenciones que ha manifestado el presidente Abinader de limitar el poder que tienen los presidentes y garantizar el funcionamiento de los diferentes estamentos del Estado. Jonan González, EN Televisión. Bueno, ahí está el parecer de cada uno de los sectores, de cada uno de los grupos políticos. Soy de los que piensa que la cantidad de proyectos de reforma son muchos para ejecutarse en 4 años, pero por algo hay que comenzar, aunque existe un plan nacional de desarrollo que todavía no ha terminado su proceso completo. Aquí hay leyes que se aprobaron y todavía es la hora de que al transcurrir 3, 4, 5 años no tiene ni siquiera la forma de cómo ejecutarse. Hay proyectos de ley tan trascendentes como es el Código Penal, que todavía es la hora, que tiene más de 15 años en el Congreso y no se ha podido ejecutar. Con esto lo que quiero decir es que la intención del presidente, la iniciativa del presidente es plausible, es buena, pero hay que ser objetivo porque hay un sinnúmero de leyes que están ahí, que no han podido todavía despegar totalmente. Yo decía a alguien que donde mucho se legisla, pocas leyes se cumplen. No quería irme a la pausa sin tocar un tema que para mí, quizás para usted también, puede ser tan o más importante que el que he venido abordando en la primera parte de este espacio. Y es que las clases se inician, los útiles escolares andan volando más alto que el precio de la carne de pollo. Los pobres, la clase media, los padres, tenemos que hacer magia para cubrir todos los gastos que se requiere para que los muchachos ingresen nuevamente a la docencia, una docencia que está en expectativa porque se quiere hacer de manera presencial. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ojalá no haya un rebrote
y suceda como en otros lugares que se ha tenido que retroceder, pero hay que ir dando pasos concretos. Mientras tanto, la preocupación de los padres es qué hacen para poder comprar los útiles escolares a sus hijos. Yulisa Contreras es madre de 2 niños. Dice que ha gastado más de 70,000 pesos en útiles escolares y libros requeridos por el centro escolar donde estudian sus hijos. Agrega que cuadernos, lápices y mochilas han experimentado alzas de casi un 100%. Ahora yo tengo 2 en mi casa, que son mis niñas, más 4 sobrinas, serían 6 por todas. La venta de la mascota, bueno, está un poco lento, sí. ¿Pero se están vendiendo? Se están vendiendo, pero al paso. ¿Están más caras que en comparación con el año anterior? Aunque este fue un año prácticamente semipresencial, ¿están más caros este año? Están más caros, un poco. El dolor de cabeza de Yulisa es el mismo que padecen otros padres que deben hacer malabares para poder comprar a sus niños los instrumentos necesarios para recibir sus clases. Están muy elevados, pero estamos tratando de conseguir lo necesario para que ellos entren a la escuela. ¿Cuántos niños deben ustedes comprarle útiles este año? Bueno, hasta gracias ahora uno nada más, un solo. ¿Y cuánto te estima gastar año? Bueno, nada más en libros se van más de 10, porque está en una escuela privada. En libros, sí, más, si los útiles adicionales. Yo lo veo que está más o menos. Más o menos. ¿Pero en comparación con el año anterior? Sí. Está un poquito más. Tan caro donde quiera, pero matan un ching más o menos ahí. La docencia se abre en los colegios privados el próximo viernes, mientras que en los centros públicos el año escolar presencial está programado para comenzar el 20 de septiembre. Lenzi Alcántara, EN Televisión. Bueno, ahí está una realidad latente en los hogares de los padres que tienen niños en la escuela. Fíjese el dato, porque parece simple. La primera señora que habló dice que ha gastado más de 60,000 pesos. Esa habla de 2 hijos más algunos sobrinos. Otra dice que gastó 10,000 pesos por lo menos. El promedio de un salario en República Dominicana, en términos generales, el 80% de los dominicanos no ganan más de 30,000 o 25,000 pesos. Estamos hablando que si usted gana 25,000 pesos y usted gasta 10,000, usted está gastando casi el 40% de su salario solo para la compra de los útiles escolares de sus hijos. Y se supone que usted tiene compromiso. Por eso es que la gente se pregunta, ¿cómo es que el dominicano tiene que hacer magia? Usted tiene que buscar cuarto prestado, tiene que buscar dinerito por aquí, tocar por allí. Estamos en el mes 8. El que tiene la suerte de trabajar, los chelitos del doble sueldo ya lo comprometió con ese compromiso. Es tan simple como eso, por más vuelta que nos quieran dar los que conceptualizan bien sobre economía. Vámonos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos estaremos hablando de toda esa reforma con Demóstenes Martínez, exdiputado y miembro de la Fuerza del Pueblo. Ya volvemos.